días a todos, gracias por la asistencia el día de hoy. La idea es hablar hoy de craneectomía descompresiva en TEC. Son varias veces que hemos hablado ya de este tema que no termina siempre en ningún consenso, nunca queda nada claro. Esta vez vamos a hablar con un poquito más de elementos que les traigo a colación como para tratar de definir algo más o sacar conclusiones más aparte de lo que nos dice la evidencia actual. Entonces, sabemos de entrada que el TEC es una condición que implica alta mortalidad y morbilidad. Se supone que es un problema de salud pública, dado que aumentan mucho las hospitalizaciones, hasta 235.000 hospitalizaciones al año, hasta 5.000 muertes al año de causa del TEC y hasta 99.000 pacientes en el contexto del TEC ya con alguna discapacidad permanente. Eso impacta profundamente en la economía, dado que por esa discapacidad tan profunda con la que caen algunos pacientes, hay económicas directas, dadas por los gastos de hospitalización, los gastos quirúrgicos, y las indirectas que son ya por todos esos años ajustados a discapacidad que tienen los pacientes. Esta gráfica es un estudio clásico, pero me gusta mucho porque nos ayuda a mirar que en realidad la gravedad del TEC se relaciona mucho con la mortalidad. Tenemos que ver que los pacientes con un Glasgow de 14-15 tienen menos del 10% de mortalidad y un paciente con un Glasgow de 3 tiene hasta 75% de mortalidad por cualquier causa posterior a un TEC grave. Aparte de la mortalidad, nosotros también debemos evaluar los desenlaces neurológicos de los pacientes, porque el objetivo que nosotros de tratamiento que nosotros le planteemos al paciente siempre es estar enfocado, primero, salvar la vida del paciente, pero, no menos importante, debemos garantizar el mejor resultado posoperatorio, clínico, neurológico y funcional posible, para que el paciente pueda al menos reintegrarse de nuevo a sus actividades sociales que hacía antes del accidente, del trauma. Por eso es muy importante hacerle seguimiento a todos esos pacientes y que entren a una etapa de rehabilitación temprana. Para mirar los desenlaces neurológicos, nosotros nos ayudamos mucho de esta escala, que es la Glasgow Cognitive Scale, que básicamente nos clasifica a los pacientes, dependiendo si es un 1, fue paciente que falleció, o pasando por un 2, que es un estado vegetativo persistente, discapacidad grave, discapacidad moderada, o una discapacidad leve con una recuperación hasta completa, que es el 8. Les traigo entonces que también la gravedad del TEC, la escala de coma de Glasgow, se relaciona también con ese GOS, con esa escala de desenlaces neurológicos. Miren que a los pacientes con trauma craneoencefálico grave tienen más prevalencia de muerte y de discapacidad grave, mientras que los pacientes con un TEC leve tienen una tasa de recuperación completa mucho mayor que los pacientes con TEC moderado o con TEC grave. Para hablar entonces de craneectomía descompresiva en el contexto del manejo del TEC, necesitamos hablar de la presión intracraneana. ¿De qué es la presión intracraneana? Entonces, el manejo médico y neuroquirúrgico del TEC se basa en la presión intracraneana, porque es el principal determinante en la fisiopatología del TEC, que a diferencia de otros traumas en otros sitios, que el paciente se va a inestabilizar por un sangrado, por una hipovolemia, por una hipoxia, en el contexto de TEC, el paciente se va a deteriorar es por ese aumento en la presión intracraneana. Entonces, el manejo de la PIC es el pilar del manejo del TEC grave. En muchos estudios que se han hecho, se considera en la mayoría, en el contexto de TEC, un valor de presión intracraneana menor de 22 milímetros de mercurio. Y hay varias estrategias para controlar esa PIC basadas en la doctrina de Monro-Kelly, que es la clásica, la que conocemos. Como conocemos, el cráneo es un continente de una bóveda rígida que contiene adentro unos aspectos, unas características pues, importantes de 3 cosas que me determinan lo que allí adentro da la presión. En el 80% el parénquima cerebral, en el 10% el volumen sanguíneo y en el 10% el volumen del líquido cefalorraquídeo. Y con estas 3 cosas
yo miro que el paciente pueda presentar una descompensación y cualquier cosa que me aumente estas tres me condiciona un síndrome de hipertensión intracraneana. Por ejemplo, el contexto de una hidrocefalia, el contexto de un aumento en la presión hidrostática y un edema vasogénico, por ejemplo, en el volumen sanguíneo, y cualquier alteración estructural dentro del parénquima, ya sea un hematoma o un tumor, que me condiciona un aumento de ese 80%, y como sabemos que el continente es una tabla ósea rígida, me condiciona un síndrome compartimental y ello se traduce en un aumento en la presión intracraneana. Cuando evaluamos los pacientes con TEC, siempre les hacemos imágenes, ¿cierto? Y esa imagen nos va a ayudar a hacer una clasificación, y la clasificación que conocemos como la clasificación de Marshall. ¿Por qué la traigo a colación? Porque según la clasificación de Marshall, yo voy a evaluar qué tipo de lesión tiene el paciente, si es una lesión pequeña, si es un edema unilateral, si es un edema bilateral, si es un edema difuso, si tiene una lesión no evacuada, y eso me sirve para yo determinar cuánto porcentaje de esos pacientes tienen riesgo de hacer hipertensión intracraneana. Por ejemplo, un Marshall 4, hasta el 100% va a ser hipertensión intracraneana, y un Marshall 6, que es más no evacuada, hace un 84%, entonces hay que tener en cuenta eso. El manejo de la PIC siempre debe ser un manejo escalonado, ¿cierto? Nosotros de entrada no vamos a hacer una cranectomía descompresiva porque debemos seguir un conducto regular. Entonces existen unas medidas estándar, que es lo que conocemos, la cabecera elevada, la posición del cuello, la analgesia, el paciente, la profilaxis anticonvulsivante, todo lo que me aumente el metabolismo pues, cerebral, el manejo médico y la terapia hiperosmolar, cuando esas maniobras estándar se quedan cortas. Lo que tenemos en nuestro medio, el problema es que en la mayoría de las guías que nos hablan de cranectomía descompresiva, hablan de monitoría invasiva de la presión intracraneana para ayudar a tomar las decisiones, pero también hay estudios que avalan la monitoría de la PIC con un seguimiento clínico e imaginológico solamente. Entonces, miren, el manejo escalonado, las medidas estándar, la terapia hiperosmolar, y por último, cuando esta falla se considera una hipertensión intracraneana refractaria, el paciente empieza a ser candidato, según sus condiciones clínicas y neurológicas, a cirugía. Entonces, la cranectomía descompresiva es la remoción temporal de una porción del cráneo, ¿cierto? Para ayudar a liberar esa presión y que ayudara a controlar ese síndrome compartimental que hay allí adentro. La cranectomía puede ser primaria o secundaria, ya vamos a ver esas definiciones, y continúa siendo un tema de mucha controversia, porque no están bien estandarizadas las indicaciones, no están bien estudiados los desenlaces de estos pacientes. Muchísimos estudios se han hecho, pero todos metodológicamente muy regulares. Hay pocos estudios actualizados, pero la evidencia no es fuerte, nos quedamos cortos para tomar una decisión en realidad basada en la evidencia en estos pacientes, y termina siendo por último una medida salvadora como de última opción. Los objetivos de la cranectomía descompresiva entonces es reducir la presión intracraneana, mejorar el flujo sanguíneo cerebral, reducir el daño por las lesiones primarias. En el abordaje de la cranectomía descompresiva puedo abordar una fractura, puedo abordar un hematoma extradural, un hematoma subdural. Puedo reducir la lesión secundaria porque al aliviar esa hipertensión intracraneana, yo voy a prevenir esta perpetuación de la lesión secundaria, o algo secundario que sería el óxido. ¿Quieren poner a la compresiva primaria? La cranectomía descompresiva primaria se posiciona como algunos lo llaman como una cranectomía profiláctica, y es yo adelantarme a esa hipertensión intracraneana, ¿cierto? Es cuando el hueso no es reposicionado después de una cirugía, por ejemplo, o una cirugía indicada por otra cosa, o sea, un paciente que yo llevo a cirugía, por ejemplo, por un hematoma subdural, y yo de una vez le hago la cranectomía descompresiva de manera profiláctica. Pero yo anticipo la elevación de la presión intracraneana basado en los signos clínicos o en la imagen que sugiera una elevación de la PIC, o que me ayuden a predecir que el paciente en realidad va a tener unos signos de edema muy difuso, y que yo de pronto pueda ofrecerle al paciente
una craniotomía profiláctica adelantándome antes de que haga la hipertensión intracraneana. La secundaria, entonces, es una craniotomía secundaria o terapéutica. Es cuando la hipertensión intracraneana ya está instaurada y yo ya he descartado todo el manejo inicial. Ya le he dado al paciente medidas estándar, ya le he dado al paciente terapia hiperosmolar, el paciente ya ha estado sedado, todo el manejo médico, y falla, ya es refractaria la hipertensión intracraneana, entonces yo entro a evaluar si el paciente se beneficia de una craniotomía descompresiva secundaria. Generalmente usando monitorización invasiva en todos los estudios pues, que han hecho internacionales. Entonces, primaria versus secundaria, es poco estudiada la craniotomía descompresiva primaria. La mayoría de los estudios siempre han hecho la craniotomía descompresiva secundaria en pacientes que están con manejo médico instaurado de PIC. Cuando falla el manejo médico, entran a hacer la craniotomía descompresiva secundaria, pero la primaria poco papel le han dado. También nos clasifican la craniotomía descompresiva siendo temprana o tardía. Temprana si es en las primeras 48 72 horas, tardía después o hasta los 10 días. Entonces miren que son muchos días. Entonces, ¿qué problema tengo yo con cada una? Cada una tiene sus desventajas y ventajas, ¿cierto? Entonces, los problemas de la temprana es que los pacientes inicialmente están muy inestables. Son pacientes que llegan en el contexto de otros tipos de politrauma, entonces son pacientes hipotensos, son pacientes chocados. Entonces, si yo le voy a hacer una craniotomía descompresiva primaria, acuérdense que a veces cuando yo abro la dura y descomprimo muy rápido el cerebro, el paciente también va a presentar una hipotensión marcada. Eso me inestabilizaría más al paciente. Entonces, ese es el problema que tenemos con la craniotomía descompresiva primaria, temprana, perdón. La tardía, basándonos en este aforismo clásico que el tiempo es cerebro, hay veces que la monitorización de la PIC es errada, la clínica a veces no es muy confiable, entonces yo termino interviniendo al paciente ya cuando la hipertensión intracraneana está muy avanzada y ya se instaló una lesión secundaria muy importante. Ambas tienen el riesgo de perpetuar la lesión secundaria. Como les dije, en la temprana por los pacientes están inestables y por la hipotensión, y en la tardía porque ya llegaría muy tarde y ya el síndrome de hipertensión intracraneana estaría bien instaurado. Entonces, hablemos de indicaciones. ¿Qué indicaciones tiene toda la craniotomía descompresiva en un paciente con TEC? No hay un consenso claro, ¿cierto? Lo que nos dicen es individualiza el paciente con lo que tenemos. Básicamente, pacientes con TEC grave que no respondieron inicialmente al manejo, que respondieron inicialmente al manejo médico, esto es muy importante, o sea, pacientes que me llegaron y que yo, en el enfoque inicial del TEC, me mostraron algo de resultado, por ejemplo, con la terapia hiperosmolar, pero que luego se volvió refractaria. A esos pacientes de pronto les va mejor con la craniotomía descompresiva. Lesiones con importante efecto de masa o edema, ya sea unilateral o difuso. Hipertensión intracraneana refractaria persistente, ya cuando el manejo médico está instaurado y falló. Pero tenemos también unas contraindicaciones claras, y es pacientes con Glasgow menor de 4 no se benefician craniotomía descompresiva, y menos si llegan con pupilas dilatadas y fijas, porque ya habría que evaluar si tienen un daño estructural, por ejemplo, del tallo, importante, que ya el pronóstico sería ominoso. Vamos a hablar unas cositas de la técnica. Entonces, se supone que clásicamente han descrito entonces dos tipos de abordaje, ya sea una craniotomía descompresiva hemisférica o una bifrontal. Entonces vamos a hablar de cada una. La hemicraniotomía o craniotomía frontotemporoparietal es esta, la hemisférica. Listo. Para grandes lesiones hemisféricas, para un edema unilateral, para desviación de línea media, herniación transtentorial, por ejemplo, una hernia de uncus sobre un hematoma que se aloje allí en esta parte temporal. Entonces miramos que son lesiones unilaterales. Acá vemos un hematoma subdural importante que condiciona un edema importante, lesiones extradurales, pues traxiales, este hematoma acá subdural también, con desviación de línea media y un edema difuso. Y vemos como, por ejemplo, se ofrecen en estos pacientes una craniotomía descompresiva hemisférica para aliviar ese vector. Miren que entonces estas lesiones me constituyen un vector de presión hacia el lado contralateral, ¿cierto? Entonces el objetivo de la craniotomía descompresiva hemisférica es aliviar ese vector y que el cerebro pueda descansar en esta parte. Listo. Entonces se posiciona el paciente en un decúbito supino, con la cabeza un poco lateralizada, el hombro un poco elevado para garantizar un poco de posición y garantizar también el drenaje venoso.
Se recomienda una incisión amplia, temporoparieto-frontal, ¿cierto? Una incisión generosa para yo garantizar poder sacar un buen parte del rodete óseo. En la cranectomía también nos recomiendan hacer una cranectomía amplia. Miren que la cranectomía pequeña no se beneficia en estos pacientes y una de las indicaciones más importantes es extender esa cranectomía hasta una parte bien basal del hueso temporal, perdón. Vemos acá entonces en el abordaje como hay varios trépanos, trépano acá temporal inferior, un trépano acá por cerquita del quijol, otro frontal, otro acá parietal, otro acá cerquita del asterior, dependiendo pues también de la edad de los pacientes. Acordemos, por ejemplo, que en pacientes jóvenes la dura va a estar pegada al hueso, entonces debemos garantizar de pronto un poco más en pacientes más ancianos, la dura va a estar más pegada, garantizar más trépanos para evitar compromiso allí de alteración de la dura antes de yo hacer la descompresión. El abordaje de una cranectomía bifrontal, que es quitar toda esta parte acá del hueso frontal, pero miren que también nos recomiendan extendernos un poco hacia la base del temporal. Miren acá, ¿cierto? Muy basal en el temporal y así quedaría pues en una imagen coronal. Entonces acá tenemos ya el colgajo de cuero cabelludo tirado hacia adelante. Abrimos la dura madre, ¿cierto? Dejando un buen espacio acá entre el hueso y el borde de la dura para tener un cierre adecuado. Miramos el colgajo pues, de la dura tirado hacia adelante y yo me puedo ayudar ya sea de un colgajo pues, autólogo, ya sea de pericráneo, por ejemplo, para yo hacer la plastia de la dura madre, porque si yo incido la dura madre acá, el cerebro se va a salir obviamente, entonces va a caer un defecto de cobertura y yo voy a utilizar unos injertos de dura madre, ya sea autólogos, heterólogos o fascialata, lo que tenga a la mano, para garantizar para cubrir ese defecto, listo. Entonces acá vemos, por ejemplo, el abordaje de una cranectomía hemisférica, vemos como el cerebro con un edema importante, y acá tenemos el flap de la dura madre. La cranectomía bifrontal entonces es más para pacientes con un edema difuso, con lesiones bilaterales, se describe más para las contusiones pues, frontales bilaterales con un efecto de masa importante, con síndrome de herniación central, como por ejemplo herniaciones sulfalcinas o con una obliteración de las cisternas cuadrigeminales. El paciente se ubica así en decúbito supino, con la cabeza centrada. Se recomienda también entonces cranectomías amplias. Algunos autores recomiendan dejar este rodete acá en línea media como para evitar la lesión del seno sagital, o hay otros autores que recomiendan hacerla así completa y recomiendan abrir la dura de esta manera y aliviar así la presión. Entonces, miren esta tomografía, un edema muy difuso, lesiones frontales bilaterales con borramiento de las cisternas basales y herniación acá pues central. Y se ofreció cranectomía descompresiva bifrontal, ¿listo? Para aliviar esa presión en esa parte de acá. Entonces, la cranectomía descompresiva es un procedimiento emergente. Yo he de optimizar el tiempo y optimizar al paciente, ¿cierto? La idea es tampoco llevar al paciente chocado ni llevar al paciente hipotenso porque se me va a caer toda esa estabilidad hemodinámica por la anestesia y también por la descompresión rápida. Entonces, una adecuada descompresión, estos autores chinos fueron los que se pusieron a estudiar eso y dijeron, bueno, ¿qué medidas y qué tanta cranectomía tengo que hacer? Y ellos dieron una recomendación y es con lo que tenemos hasta ahora, que es una cranectomía de 12 por 15 centímetros, es como la recomendación universal pues, que hay hasta ahora, con una extensión al piso de la fosa temporal y escoger la técnica, ya sea hemisférica o bifrontal, de acuerdo a los criterios imagenológicos. Entonces, ¿qué evidencia hay para recomendar la cranectomía descompresiva? Entonces tenemos el estudio clásico de 2011, el TECRA, que fue hecho en Australia y Nueva Zelanda,
Entonces, el ensayo de DECRA fue controlado, aleatorizado, multicéntrico, 155 adultos. Los pacientes que fueron candidatos fueron pacientes con una presión intracraneana mayor de 20 por más de 15 minutos a 1 hora, que fue refractaria a manejo médico. Pacientes fueron llevados a crectomía temprana, listo, en las primeras 48 horas. Y el ensayo DECRA, que es una de las cosas pues, que se critica más, solo evaluó pacientes con cranectomía bifrontal, listo. Y excluyeron pacientes que requerían drenaje de hematoma, listo. Pacientes que iban al drenaje de hematoma se excluían y solo llevaban a pacientes con edema cerebral difuso, listo. En realidad, las características de los pacientes fueron muy similares en el estudio, solamente tuvieron ese problema que fue la reactividad pupilar, que no había reactividad pupilar hasta un 27% de los pacientes que fueron en el grupo de cranectomía descompresiva. O sea, de entrada los pacientes llegaron con un estado neurológico peor en la cranectomía descompresiva, entonces hay que tener en cuenta ese sesgo. En el momento de la aleatorización, que es el momento cero, ¿cierto? Acá llegaron los pacientes a urgencias, lo manejaron, en el momento cero se aleatorizaron, entonces unos iban a manejo médico y a cranectomía descompresiva. Y vemos cómo en la medida de presión intracraneana, con el pasar de las horas, los pacientes con cranectomía descompresiva tenían unas cifras de presión intracraneana menores que los pacientes que solo iban a manejo médico. Entonces, en los desenlaces tenemos que la cranectomía descompresiva en realidad me disminuye más la presión intracraneana comparado con los pacientes que solo van a manejo médico. Los pacientes que van a cranectomía descompresiva tienen menos días de estancia en UCI y menos días de ventilación mecánica. Pero en la mortalidad fue muy similar, este seguimiento se hizo a los 6 meses, fue muy similar la mortalidad, pero algo que sí fue claro es que los pacientes que estaban en el grupo de cranectomía descompresiva a los 6 meses tenían más tasas de estado vegetativo persistente. Entonces podemos ver acá en el GOS extendido, que va de 1 a 8, 1 es paciente fallecido y el 8 es paciente con recuperación completa, vemos cómo los pacientes que van de 1 a 4, o sea, con un mal desenlace neurológico, están más hacia el grupo de la cranectomía descompresiva, o sea, neurológicamente les va peor. ¿Pero qué limitaciones tuvo ese estudio? Problemas en la teorización de los grupos, solo un centro recolectó más del tercio de los pacientes, entonces no terminó siendo tan multicéntrico, no hubo una homogeneidad en las variables, por ejemplo, la reactividad pupilar estaba peor en los pacientes del grupo quirúrgico, fue cranectomía bifrontal y actualmente la que más hacemos en la práctica clínica termina siendo la hemisférica, al menos acá en nuestro hospital. Entonces, ¿qué concluyó el DECRA? Obviamente, la cranectomía descompresiva disminuye la presión intracraneana. También disminuye los días de ventilación mecánica y estancia en UCI, pero tienen peores desenlaces. Les va peor y tienen más tasas de estado vegetativo y de malos desenlaces funcionales los pacientes que son llevados a cirugía. Entonces dijeron, venga, de pronto 6 meses es muy corto para yo hablar de pronóstico, extendamos el estudio hace un año. Entonces todos los pacientes del DECRA los volvieron a evaluar a los 12 meses. ¿Y qué se dieron cuenta? Es lo mismo, las tasas de mortalidad fueron muy similares, pero el estado vegetativo persistente fue más frecuente en los pacientes de cranectomía descompresiva, listo. Y acá lo vemos, vemos el de gris, estos a los 6 meses y estos a los 12, vemos de gris la mortalidad que fue muy similar en ambos grupos, pero en el grupo de la cranectomía descompresiva vemos como este naranjado acá, que es el estado vegetativo persistente, es más frecuente en los pacientes de cranectomía descompresiva, listo. Las conclusiones de este DECRA en los 12 meses fueron muy similares a los 6 meses de los resultados, hubo una tendencia a peores resultados en el grupo de cranectomía, listo. Entonces, les va mal. Eso fue lo que nos dijo el DECRA, a los pacientes de cranectomía descompresiva tienen peores desenlaces. Luego entonces quisieron evaluar en 2016 un estudio más internacional, hicieron el Rescue ICP, este ensayo entonces fueron más pacientes, con un poco más de edad, en el rango de edad, una presión intracraneana mayor de 25 refractaria por 1 a 12 horas, y estos pacientes fueron llevados a cranectomía tardía, o sea, estos pacientes se les ofreció cirugía hasta 10 días después del trauma, y se incluyeron pacientes que se les denó el hematoma, pero hay que tener en cuenta que más o menos el 80% de estos pacientes
fueron llevados a una craniotomía descompresiva bifrontal. O sea, tenemos también el mismo sesgo y la misma limitación del DECRA. Los pacientes entonces fueron llevados inicialmente a un estadio inicial de manejo de la presión intracraneana, que fueron todas las maniobras estándar. Luego teníamos un segundo escalón, que era la sedación, la ventriculostomía, el manejo más médico, ¿cierto? Con la presión, con las medidas hiperosmolares, y ya cuando fallaba el manejo, el escalón 1 y 2, con una presión intracraneana mayor de 25, era refractaria, los pacientes eran aleatorizados a un grupo quirúrgico de craniotomía descompresiva o continuaban el manejo médico. ¿Qué se dieron cuenta? En las características de los pacientes, acá las anomalías pupilares sí fueron muy homogéneas. A los 6 meses, las tasas de mortalidad en el grupo quirúrgico fueron mucho menores a los pacientes que fueron llevados a manejo médico solamente. O sea, los pacientes con craniotomía descompresiva en el Rescue ICP se morían menos, pero obviamente tenían más incidencia de estado vegetativo persistente. Y a los 12 meses la relación fue igual. Pacientes en el grupo de craniotomía descompresiva se morían. ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Sí, ya. Listo. Entonces, ¿qué limitaciones tiene el Rescue? Parte importante del grupo de manejo médico se llevó después a una craniotomía de rescate, ¿cierto? Termina siendo entonces esto un dilema ético, por eso las limitaciones de hacer tantos estudios en estos pacientes no es fácil, y no se ha evaluado bien la eficacia de la craniotomía primaria. Listo, es difícil hacer esos estudios. Pero entonces, ¿qué conclusiones nos dio el Rescue? Lo que conocemos, menos mortalidad en el brazo de craniotomía descompresiva, pero más tasas de estado vegetativo persistente. La Brain Trauma Foundation, al ver toda esta heterogeneidad y toda esta pobreza en la evidencia, sacaron una guía en el 2020, ¿cierto? Una actualización. La última guía de Brain Trauma Foundation fue en 2016, pero hasta ese momento no habían salido los resultados del Rescue, ni había salido los datos del DECRA a los 12 meses. Entonces, las recomendaciones del Brain Trauma Foundation es que ya tuvieron en cuenta el DECRA a los 12 meses y el Rescue. Miren que el nivel de evidencia solamente llega hasta un nivel de evidencia de grado 2 años, una clase 1. Se recomienda craniotomía no menor a 12/5, que esos fueron los resultados de los estudios chinos. Y la craniotomía secundaria como tratamiento de elevación de la PIC refractaria se sugiere para reducir la presión intracraneana y los días de estancia en UCI. Mire que ni tienen en cuenta tanto la mortalidad ni los desenlaces, solamente para reducir PIC y los días de estancia en UCI. Entonces, esos dos estudios demostraron disminuir la PIC y la estancia en UCI como lo vimos ahorita. Demostraron incremento en peores desenlaces. A los 12 meses, los pacientes en el grupo de craniotomía descompresiva tuvieron mejores desenlaces usando un GOS dicotomizado. Esto fue más como estadístico. Cogieron los pacientes que tenían un GOS de 1 a 4 y de 5 a 8. Vieron que dicotomizando eso, a los pacientes de craniotomía descompresiva de pronto les dio un poquito mejor, pero no fue estadísticamente significativo. Entonces, varios problemas allí metodológicos. Pues, comparando el DECRA con el Rescue, el DECRA aleatorizó a los pacientes de forma más temprana. Entonces, eso es una ventaja, porque el Rescue llevó a los pacientes a craniotomía muy tardíamente. El tiempo del trauma hasta el manejo fue menor en el DECRA, como lo vimos. Dicotomizaron de forma diferente, el DECRA solo hicieron bifrontal, entonces una limitación importante. Pero la craniotomía descompresiva es una opción en pacientes con TEC, y ya sea bifrontal o hemisférica, dependiendo de qué hallazgos imaginológicos hay. Sin embargo, no hay que usarla indiscriminadamente. Hay que saber escoger los pacientes que en realidad se van a beneficiar de esta intervención, ¿cierto? Porque entonces debemos tener en cuenta qué edad tiene el paciente, con qué Glasgow llegó, qué tanta funcionalidad previa al accidente tenía, qué tanto apoyo familiar tiene para la rehabilitación, ¿listo? Porque es una rehabilitación larga. Yo me tengo que en realidad escoger, porque entonces son pacientes que terminan por allá tirados en una cama sin nadie que los rehabilite. Entonces eso obviamente me va a sesgar mucho más los resultados del manejo con una craniotomía descompresiva. Este estudio siempre me gusta traerlo a colación. Es un estudio, el estudio de Taylor, fue un estudio en niños.
Un estudio pequeño, pero estadísticamente muy poderoso, ¿listo? Un estudio apenas con 27 niños, 14 a manejo médico y 13 a craniotomía descompresiva. Los pacientes con craniotomía descompresiva tenían unas tasas de depresión intracraneana más bajas que los pacientes con manejo médico, y los pacientes que fueron llevados a craniotomía descompresiva tenían mejores desenlaces. Esto en niños, listo. Ya sea por la plasticidad neuronal, ya sea porque se recuperan más fácil, pero fue estadísticamente muy significativo, listo. Entonces, conclusiones de la craniotomía descompresiva en niños. Los niños tienen menos episodios de hipertensión intracraneana cuando se llevan pues a craniotomía descompresiva y mejores desenlaces neurológicos, mejorando la calidad de vida, y fue estadísticamente significativo, listo. Entonces, después de hablar de todo esto, entonces, quiero que entonces hablemos de eso, si tiene futuro la craniotomía descompresiva, porque entonces muchas personas dicen, listo, los estudios dijeron que los pacientes se morían menos, pero quedan en estado vegetativo persistente. Entonces, en realidad sí sirve dejar esos pacientes que funcionalmente no van a tener nada. Entonces, unos mensajes para llevar a casa. Entonces, en realidad, aunque hace mucho se describió la craniotomía descompresiva, y hoy en día es una práctica común, es muy por la medicina basada en la evidencia que tenemos al respecto, listo. Como vemos, si uno se pone a buscar en bases de datos, hay muchísimos estudios, infinidad de estudios, pero estudios pobres metodológicamente, pobres estadísticamente, con pocos pacientes, o no son estudios aleatorizados, o son estudios con mucho sesgo de selección, porque es que hacer un estudio de estos es muy difícil, porque entonces yo como voy a decirle, por ejemplo, a decirle a los pacientes o a los familiares que no se va a operar, que no, porque los pacientes, los familiares al menos no terminan entendiendo el contexto, ¿cierto? Entonces es muy difícil hacer un estudio, al menos actualmente, desde la parte ética. Entonces eso es una limitación importante. Entonces es claro que de entrada los pacientes con TEC tienen mal pronóstico vital y funcional. Eso independientemente del manejo que se le dé, independientemente de si se llama una craniotomía descompresiva, estos pacientes, obviamente si se hace un enfoque inicial bueno, si se trata de entrada a la hipertensión intracraneana, de pronto los pacientes tengan algo de mayor recuperación, pero de entrada los pacientes con TEC grave, como vimos al principio de la charla, tienen mal pronóstico vital y funcional, pero eso también limita mucho los posibles beneficios de la craniotomía descompresiva. Las limitaciones al acceso a la salud, y más en temas de rehabilitación. Es muy común que los pacientes nosotros los operemos, les demos de alta, pero se pierden el seguimiento, no les dan la cita, o como quedaron de pronto con un estado funcional más bien limitado, de pronto en silla de ruedas o camillas, se les hace muy difícil a los familiares llevarlo a la rehabilitación. Entonces es un tema más de nuestro sistema de salud que eso también hay que evaluarlo, ¿cierto? Tenerlo en cuenta. Pues uno de los problemas más grandes que tenemos es el seguimiento que le hacemos a la PIC. Que en nuestro medio, nuestra escuela, no es muy de hacer monitoría invasiva de PIC. Listo. Tenemos un estudio que fue uno de los estudios más conocidos, que es el BEST-STRIP, que fue un estudio hecho acá en Sudamérica, en pacientes con TEC grave, que se les hacía seguimiento con presión intracraneana, el seguimiento de la PIC con un catéter pues invasivo, una monitorización invasiva, o solamente seguimiento con clínica e imagen. Este estudio, el BEST-STRIP, nos dijo que en realidad los desenlaces eran los mismos. Si yo hacía un manejo de la PIC guiado por una monitorización invasiva versus guiado por una monitorización clínica o imaginológica. Entonces, nos dijo, listo, entonces sigamos a los pacientes solo con clínica e imagen. Y eso es lo que hacemos básicamente en nuestra escuela. Pero por ahí salieron otros estudios, de pronto con un poquito más de fuerza metodológica, que nos dicen que no, que hay un estudio en India, hay otro en Nueva York, con un poco más de pacientes, que nos dicen, no, venga, estos pacientes, si se les hace un manejo guiado de la presión intracraneana basados en una monitorización invasiva, antes de que la presión intracraneana me avance mucho y esa lesión secundaria se perpetúe, en realidad los pacientes sí pueden tener unos mejores desenlaces, siguiendo esa monitorización invasiva. Entonces, esto es un tema a evaluar posiblemente después, porque entonces hay que mirarlo con más detalle, ¿listo? Porque entonces si yo, por ejemplo, le ofrezco craniotomía descompresiva a los pacientes, que los vengo siguiendo con un
una monitorización invasiva, de pronto yo pueda predecir más fácil y adelantarme mucho más a esa presión intracraneana refractaria. Entonces, yo debo escoger muy bien a los pacientes, optimizar los tiempos y el manejo médico. Acuérdense que es básico y es fundamental esos primeros escalones del manejo médico, de la sedación, de la neuroprotección, de la terapia hiperosmolar, ¿cierto? Teniendo en cuenta toda esa doctrina de Monro-Kelly. Darle más papel a la craniotomía descompresiva primaria, ¿cierto? Muy olvidada, ¿cierto? Terminamos siempre que ya estamos siguiendo al paciente con TEC grave, le hicimos el drenaje de las colecciones intraestarudales que tenía, pero le volvemos a poner el hueso y lo dejamos en vigilancia, ¿cierto? De pronto llenarnos más de motivos, ya sea en la imagen inicial, en los signos clínicos o en el mismo intraoperatorio, yo definí, no, venga, este cerebro no está pulsando, este cerebro se está saliendo, ¿cierto? Pues coloquialmente, de pronto se beneficia de hacerle de una vez una craniotomía descompresiva adelantándonos a esa hipertensión intracraneana refractaria, ¿listo? Entonces, la craniotomía descompresiva primaria, considero yo, por lo que llevo hasta el momento, obviamente, ahorita ustedes tengan un poquito más de experiencia, pues me corregirán, me contradecirán, pero me contrariarían pues el concepto, pero creo yo que de pronto habría que darle un poquito más de papel en nuestra práctica diaria. Listo. Esto lo encontré pues buscando literatura, encontré una clase de un profesor estadounidense que en su última diapositiva, pues me tomé el atrevimiento de ponerla, decía que el manejo de la presión intracraneana refractaria, o sea, el manejo como una craniotomía descompresiva, debe ser un manejo proactivo, más que reactivo, ¿listo? Yo no debo esperar a que la presión intracraneana me aparezca y a que se perpetúe esa lesión secundaria del paciente, sino que yo debo adelantarme. Como les dije, de pronto es un mensaje para empezar a evaluar más la craniotomía descompresiva primaria, ¿listo? Muchas gracias por su atención. Obviamente espero todos los comentarios de su experiencia, qué opinan pues, de hacer una craniotomía temprana, una craniotomía descompresiva primaria, qué tanto bifrontal hacen, o si todas las hacen hemisféricas. Entonces, espero sus comentarios. Muchas gracias. Hola, Cristian. Muy buena la exposición. Aquí el problema es que siempre queda como una puerta abierta. Decimos que los resultados son malos, pero si escogemos el paciente, si lo hacemos temprano, entonces siempre quedamos como en lo mismo y la seguimos haciendo. Antes de contestarte tus preguntas, yo quisiera que tú me dijeras cuál es el paciente ideal al cual tú le harías una craniotomía descompresiva. Bueno, profe, un escenario de un paciente joven, de pronto con una reserva funcional y neurológica buena, un paciente que de entrada se le hizo una reanimación inicial buena, un paciente también que de entrada no tenga una lesión estructural muy importante, como por ejemplo una lesión en tallo cerebral, tiene también el Glasgow, pues, pero yo creo que ese sería el mejor escenario. Paciente joven, con lesiones difusas, pues, y no una lesión estructural importante, y pacientes que tengan una reserva funcional adecuada. De acuerdo, yo creo que el mejor paciente es aquel paciente que tiene un subdural agudo pequeño, pero que tiene un efecto de masa más grande que el hematoma subdural, en el cual usted vea que el cerebro se ve aparentemente sano por la escanografía y que tenga pupilas reactivas, que sea un paciente joven y que fuera de eso tenga un Glasgow, me parece que 4 es muy bajito, yo diría que por lo menos 6. Yo creo que en ese paciente el pronóstico sí lo mejoramos desde el punto de vista del GOS. El problema también es que los pacientes, los intensivistas pues leen estos artículos y nos están acosando permanentemente con pacientes que nosotros de entrada sabemos que tienen un mal pronóstico o que nos da pesar de la familia, y entonces ahí es cuando nos equivocamos, porque es mucho mejor tener un muerto que un vegetativo. Entonces,
Yo considero que hay que escoger, ahí sí hay que escoger, pero es el neurocirujano el que tiene que escoger el paciente, no dejarse llevar por el intensivista. Como digo, paciente joven con un cerebro relativamente sano, que tenga una edema cerebral importante, y como lo dijiste, que tenga el tallo en buenas condiciones. Yo antes hacía mucha bifrontal, pero ya cuando las hago por lo general primaria y de tipo hemisférico. Me parece que en el hospital hemos tenido unos resultados relativamente buenos. Ahora, la otra pregunta es, ese paciente que yo estoy diciendo con un cerebro relativamente sano, con un subdural pequeño, ¿realmente la necesitaba? Esa es la pregunta, ¿sí? Porque probablemente nos va bien, pero no nos va bien por la cranectomía descompresiva. Eso es otra cosa que hay que preguntarse, ¿sí? De acuerdo. Bueno. Profe, entonces, ¿qué piensas de empezar de pronto a implementar la monitorización invasiva? La monitorización invasiva, pues yo creo que sí la deberíamos usar, porque si nosotros estamos enfocados al manejo de la presión intracraneana, pues tenemos que medir la presión intracraneana. Como lo hemos comentado en otras oportunidades, si un paciente llega a nuestro consultorio quejándose de dolor de cabeza, de visión borrosa, entonces yo le digo, le voy a empezar tratamiento para la presión, pero si no le mido la presión, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces yo creo que si nuestro objetivo es tratar la presión intracraneana, la debemos medir. De acuerdo. Hay una pregunta espérate, yo miro. Andrés González, al paciente que mejor le va es al que no la necesitaba en retrospectiva, viendo pobres fungos cerebrales. Sí, es lo que hablábamos, es probable que a los pacientes que les vaya bien no la necesitaban, pero eso pues es imposible saber. De todos modos, cada vez hacemos más cranectomías descompresivas y cada vez estamos más forzados por los médicos intensivistas. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Una revisión muy buena, Cristian, y creo que este tema lo vamos a tener que seguir tratando y tratando para que no botes la charlita. Ahí queda, profe. Ojalá sigan saliendo más cositas, pues, en la literatura, pero ahí seguimos. Pues. Te están haciendo una pregunta por el chat. Contesta la dos. Manejo de hipertensiva, de hipertónica en urgencias. Contestame esa pregunta, por favor. No, como les decía, pues, en la charla, el manejo es siempre ser escalonado. A veces terminamos utilizando discriminadamente las soluciones hipertónicas. Las soluciones hipertónicas deberían utilizarse en el contexto de cuando falla un manejo médico inicial, pacientes ya sea con cefalea persistente, pacientes con signos de herniación, ya sea, por ejemplo, una herniación del uncus, pacientes que llegan midriáticos, ipsilaterales y con una parecida contralateral que me esté diciendo, por ejemplo, el paciente tiene un posible síndrome de herniación o pacientes con un importante alteración del estado de conciencia. Yo empiezo a utilizar entonces las hipertónicas, ya sea en el manitol o solución salina hipertónica. Manitol a veces termina siendo más, que se puede utilizar por vía periférica, que termina siendo más disponible que la solución salina hipertónica. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. Es guiar como el manejo de la presión intracraneana con hipertónica por las metas, ¿cierto? El doctor Héctor levantó la mano. Buenos días. Buenos días. No, yo también pues en este tipo de patología, en la experiencia que he tenido, pues yo creo que son muchas las frustraciones y en realidad si uno tiene por ahí buenos resultados. A uno le gustaría en cierta medida hacer una
una evaluación de la calidad de vida de los pacientes y más que todo de la familia en el futuro de cada uno de los pacientes cuando es llevado con anatomía descompresiva. Yo siempre he sostenido que eso lleva a mucha destrucción familiar cuando sacamos un paciente en malas condiciones neurológicas o con marcadas limitaciones, porque son pacientes que para mí destruyen mucho la familia, porque muchas veces la gente más cercana a él, las esposas o los esposos, se tienen que retirar del trabajo para poder sostener y darle cuidado a estos pacientes, ya que los cuidados y la rehabilitación en nuestro medio, en este país, son muy limitados. Entonces a veces uno se pregunta si, y estas discusiones las hemos tenido, yo la he tenido mucho con los intensivistas, y en realidad los pacientes que uno desde el punto de vista clínico ve con marcado compromiso neurológico, yo no lo llevo a craneotomía descompresiva, y eso crea mucha discusión y crea muchos problemas con los intensivistas. Ver un daño o una lesión a nivel del tallo me parece que es muy difícil en un paciente agudo, a no ser que sea un cuadro hemorrágico en el tallo, pero ver una contusiones isquémicas uno usualmente no las ve. Pero sí creo que uno sí debe poner un límite en cuanto al Glasgow. Uno creo que de estos pacientes con un Glasgow de 3, 4, 5, yo no lo llevo a cirugía. De pronto un Glasgow un poquitico más arriba sí lo llevaría a cirugía y le haría la craneotomía descompresiva. Pero qué bueno que lleguen artículos, muy bueno. Pero qué bueno que alguno se interese y se motive y haga alguna escala de calidad de vida en los pacientes que han sido operados para ver el resultado que ha tenido en la familia ese tipo de patología. Gracias. Héctor, de acuerdo completamente con tu comentario. Muchas veces no se nos olvida que la muerte es una solución para un problema tan grave como este. Y lamentablemente nuestros intensivistas niegan la muerte, entonces nos obligan muchas veces a tomar decisiones que van contra nuestro propio criterio, lo cual no debería ser así. La doctora Diana Marcela levantó la mano. Buenos días para todos. Bueno, este tema, efectivamente, como lo menciona el expositor, es un tema de mucho debate. Todavía no hay, como ustedes lo mencionan, un estudio adecuado que nos invite a pensar con respecto a la recuperación de los pacientes, pero también es cierto que los estudios que hay, como muy bien lo dijo el expositor, metodológicamente no son adecuados, se están comparando grupos de pacientes diferentes que tienen lesiones diferentes y se están tomando todos estos pacientes dentro de una misma bolsa terapéutica. Hay otra cosa que también es muy importante y es lo que menciona el doctor Héctor. Nosotros no somos jueces y no somos los que estamos pues invitados a tomar la decisión final sobre quién se salva y quién no se salva. Esto es una decisión que se debe tomar en conjunto con la familia y se le debe mencionar muy bien cuáles son las características que tiene en este momento el paciente. Muy bien lo ha dicho usted, doctor Héctor, este tipo de lesiones son devastadoras para la familia, pero no somos nosotros los invitados a decir no se opera, o sí se opera. Esto se debe hacer consensuado con la familia y son ellos finalmente los que deben tomar la decisión, obviamente basados en la recomendación que nosotros les hagamos. Respecto a la monitorización invasiva, si monitorizar o no monitorizar, pues a ver, si nos vamos a basar en el documento, en el estudio que hizo el doctor Randall Chestnut, en Sudamérica, él mismo hizo una fe de rata sobre ese documento, incluso se sacó un consenso de varios expertos sobre cómo interpretar ese documento, porque definitivamente fue muy lesivo para nuestros países latinoamericanos debido a que disminuyó la posibilidad de hacer monitoría invasiva, porque en el documento se mencionaba que a todos les iba igual monitoría o no monitoría.
lo cual no es cierto, porque la monitorización en países como el nuestro, donde eventualmente no tenemos posibilidad de hacer descompresión primaria o no estamos acostumbrados a hacerlos, pues nos guía sobre la posibilidad de hacerla o no hacerla. ¿A quién hacérsela? Lesiones en donde prime la presencia de edema cerebral, tomográfico con edema cerebral grado 3, grado 4 o un Marshall 3-4, o en donde tengamos definitivamente lesiones ocupativas de espacio tipo hematomas subdurales con una desviación de línea media que esté por encima del grosor de ese hematoma con índices de Zumkeller altos, pues definitivamente nos invita a pensar que el edema cerebral es el que está jugando el papel fundamental en la patología de este paciente y que sin lugar a dudas el solamente hacerle drenaje del hematoma pues no va a aliviar la hipertensión que tenga el paciente. Ustedes muy bien lo están diciendo, nosotros no tenemos estudios, son estudios que son difíciles de realizar, no tenemos pacientes a los cuales se les está haciendo seguimiento a largo plazo, pero básicamente es porque el hacer investigación pues obviamente implica invertir tiempo que muchas veces o no queremos invertir o no tenemos la capacidad económica porque estos estudios son costosos para poder realizarlos de manera adecuada. En este momento, la Fundación Meditech en Cali está, desde hace más o menos unos 5 años, está recolectando datos. Se han sumado varios países de Latinoamérica. En este momento se están recolectando datos en Brasil, en Costa Rica, se está recolectando datos también en Colombia, hay 5 centros en Colombia que están recolectando datos respecto pues a los pacientes con trauma craneoencefálico aislado o trauma craneoencefálico en el contexto de politrauma para evaluar cuáles son estos efectos a largo plazo. Todas las personas que manejan trauma craneoencefálico, todas las instituciones que manejan trauma craneoencefálico están pues invitadas a ser parte de la recolección de datos y la idea es que pueda ser un grupo de pacientes amplio con condiciones como las nuestras, latinoamericanos, una población propia en donde nosotros podamos eventualmente decir, estos pacientes tienen buen pronóstico, estos pacientes son los que se deben descomprimir, estos pacientes tienen mejores resultados respecto a los otros, pero con pacientes nuestros. Ahora hay una cosa que también es muy importante y es que la mayoría de los pacientes que llegan con trauma craneoencefálico no llegan con trauma craneoencefálico aislado, muy bien lo decía el expositor, y es el tema de qué tan estable o inestable está el paciente. El grupo que atiende al paciente con trauma craneoencefálico debe ser un grupo que tenga la capacidad de atender al paciente en el contexto de un politrauma, que tenga la capacidad de hacer una evaluación temprana de todas las lesiones que tenga el paciente que sean potencialmente mortales y atender esas lesiones de manera primaria porque esas son las que van a matar al paciente y las que van a empeorar el resultado neurológico. Y debe realizarse el procedimiento quirúrgico con un grupo transquirúrgico, es decir, anestesiología, emergentólogos, cirujano general que tengan la capacidad de reanimar el paciente en el transquirúrgico, porque esas son las cosas que empeoran todavía más el pronóstico del paciente y son los pacientes a los que les va peor. Y es que nosotros estamos acostumbrados a hacer reanimación en urgencia, reanimación transoperatoria y reanimación posoperatoria. Entonces, esto también impacta en el resultado del paciente. Gracias, doctora Diana. De acuerdo con usted, menos en una cosa, y es que a veces ponemos a la familia a tomar decisiones que nosotros deberíamos tomar. Yo sé que esto es controvertido y probablemente sonará antiético, pero a veces le ofrecemos a la familia todo el armamentario del que disponemos, sabiendo de antemano que tenemos un pésimo pronóstico. Entonces, voy a poner un ejemplo. Mi hijo de 25 años sale a montar en bicicleta, tiene un TEC severo y
a la mamá que no tiene idea de medicina le dicen hay una opción para que su hijo no se muera, pues ella no va a entender lo que es un estado vegetativo durante los 40 años que le quedan de vida a ese pobre muchacho. No lo va a entender en 5, 10, 20 minutos o una hora. Entonces yo creo que ahí es cuando nosotros sí debemos ocultar un poquitico todas las armas que tenemos y no ofrecerlas a los pacientes. Y como te digo, esto puede sonar un poquitico antiético, pero me parece que a veces damos más información de la que deberíamos dar. Es solamente eso, doctora.